Hola Futurers, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en La Futura Channel, nuestro ya no tan nuevo canal de comunicación transmedia para la transformación social. Yo soy Aina Vidal y él es Jordi Manirs y estamos aquí twitcheando en directo para La Futura News, este programa de mediodía que emitimos en castellano los lunes y en catalán los miércoles a la 1, ya lo sabéis. Hoy estará con nosotros Aida Gascón a la 1, que la vamos a entrevistar. Esta es nuestra última semana de emisión hasta septiembre, que retomaremos nuestros programas y nuestras emisiones en directo durante agosto. Durante este verano podéis aprovechar para ver todos nuestros vídeos, seguiréis pudiendo leer nuestros artículos, así que aprovechad, disfrutad, descansad, que volvemos en septiembre con las pilas supercargadas. Y además tenemos una semana magnífica, y es que el martes a las 6 tenemos a Núria Andraus en el especial fin, en este caso de Generación Sin Miedo. Miércoles a la 1, Brigitte Vasallo, no os la podéis perder, es una maravilla de mujer. Miércoles a las 7 tenemos a García Trujillo, que es una escritora fantástica también que os recomendamos. Y el jueves a las 7, programa final, en este caso de Academia Jedi, con Javier Turet y Guiomar Rovira. Si tenéis dudas de La Futura, ya sabéis, podéis consultar nuestra web, lafuturachannel.net, que ahí tenemos toda la información sobre los contenidos, todos los contenidos que generamos, sobre también nuestro proyecto, sobre todo lo que queremos hacer. Y además queremos saludar también a la gente del chat, que sabemos que estáis allí, así que hola. Nos vamos leyendo y siguiendo lo que nos vais comentando. Y no olvidéis seguirnos en Twitch y en todas las redes sociales que queráis, @lafuturachannel con 2 Ns, @lafuturachannel en cualquiera de las redes, el mismo arroba. Así que vamos para allá, vamos con La Futura News, vamos con las noticias más importantes de La Futura, que nos ha traído en este caso, como siempre, pues Carla Galeote. La Real Federación Esportiva de Fútbol ayer mismo anunció que a partir de ahora la selección femenina de fútbol, así como la selección masculina de fútbol, cobrarán lo mismo en cuanto a las primas y a los derechos de imagen, que hasta este momento eran desiguales. ¿Eso significa que se equiparan los... Este no era, pero nos gusta que haya entrado, porque en cualquier caso queremos felicitar en este caso que la organización de las futbolistas pues haya sido exitosa y que por fin vayan a cobrar lo mismo que sus compañeros, que era algo también de justicia. Y viva el fútbol femenino. Viva el fútbol femenino, y vamos dentro vídeo, ahora sí. O podemos seguir hablando de fútbol femenino o no. Este canal por la transformación se niega a emitir el mapa azul de Andalucía, no. Es que el desastre es tan grande que mejor que no pongamos el vídeo. No, La Futura se ha puesto nerviosa y ha dicho no, ese mapa no lo pinchamos. Ay. Bueno, vamos, si queréis, comentamos un poquito ya lo que ha pasado en Andalucía mientras arreglamos lo del vídeo. Bueno, lo cierto es que lo adelantábamos, tenemos un mapa azul de Andalucía. El Partido Popular ha sacado unas elecciones pues bastante positivas para ellos en este sentido. Juanma Moreno duplica el número de votos y se come así a Ciudadanos, que ni siquiera entra en el Parlamento, y Vox se queda con un par de diputados más, pero sin posibilidad básicamente de entrar en el gobierno. Yo creo que para cualquier persona de izquierdas eso es una buena noticia. La pregunta es si es suficiente, y yo creo que hay que ser honesto y decir que no. Creo que todos aspirábamos a que la izquierda alternativa al Partido Socialista, especialmente en Andalucía, pues tuviera un mejor resultado. No ha podido ser, y yo creo que no vale la pena flagelarnos ahora con ese vicio. Creo que lo que toca es hacer autocrítica, es ponerse a trabajar, y trabajar básicamente para un proyecto en positivo que tenga la capacidad de levantar a la gente que en estas elecciones no ha ido a votar, ¿verdad? Sí, y aprender de los errores, que últimamente lo decimos mucho, sumar y sumar. No le queda otra a la izquierda que sumar y dejarse de egos y de batallas caínitas por conceptos abstractos que acaban afectando poco a la vida de la gente, y que para parar a la extrema derecha, al final, quien ha sido más útil en este caso ha sido el PP. Igual deberíamos entender que muchos discursos insultando a la extrema derecha no hacen bajar a la extrema derecha, que lo que hace bajar a la extrema derecha es hacer políticas que combatan lo que la extrema derecha vende, ¿no? Y aquí creo que sí que las fuerzas de izquierdas deberían hacer autocrítica, ¿no? y legislar más, proponer más
para los cambios. Se necesita el BOE para estos cambios, pero no vale solo el BOE para estos cambios, ¿no? No, de hecho probablemente estaríamos delante de un candidato que ha ganado, arrasado, podríamos decir, en cuanto ha vendido su gestión, y podríamos decir que no es la gestión precisamente lo que ha hecho triunfar a Juanma Moreno, sino que estaríamos hablando más bien de un presidente que ha vendido un talante, una forma determinada de hablar y de relacionarse también con su ciudadanía, y que se ha aprovechado, al fin y al cabo, de la gestión y de los recursos que venían del gobierno central. Creo que de ello debemos sacar pues una buena reflexión, y es que las buenas políticas funcionan. En términos de ocupación, Andalucía ha mejorado muchísimo y era una de las comunidades que tenía más capacidad de mejora, por decirlo así. Por lo tanto, están funcionando, pero claramente no hemos sacado el resultado que obteníamos. A Inma y a Teresa, haced el favor, llamaos, sentaos en la mesa y haced el favor. Y a los 300, 400.000 andaluces y andaluzas que han votado a la izquierda en estas elecciones, ánimo, que de esto saldremos prontito a la izquierda y habrá gobiernos de izquierdas en todas partes. Sin duda. ¿Vamos a reaccionando? Vamos a reaccionando. Venga, va. Gobierno de la vida. Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Y si queremos sintetizar quizás en 3 frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría, primero, en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental. Ay, que se nos cae la baba aquí. Qué envidia. No todo iba a Qué ser envidia. negativo la noche de ayer, y esto fue, yo creo, que el punto bonito, ¿no? Qué envidia, qué grande, y que felicidades Colombia, felicidades colombianas, colombianos. Anoche estábamos siguiendo con un montón de colombianos y colombianas esta noche histórica. Para los que no conocéis mucho, hace 200 años que en Colombia no gobernaba la izquierda, que a la izquierda se la ha perseguido, se la ha asesinado con decenas de miles de muertos, y Colombia ha padecido esta violencia estructural, esta violencia amparada por el Estado y por los gobiernos de derecha y de extrema derecha durante décadas, y la gente que ha resistido y que ha construido esta alternativa de izquierdas con el pacto histórico por la transformación, por el cambio social, por la vida, son héroes, son heroínas, y ayer tuvieron pues su noche histórica, ¿no? Su noche de cambio, de transformación, en el que Petro es presidente, pero también en el que Francia Márquez, una luchadora de toda la vida, queridísima en Colombia, es vicepresidenta del país, ¿no? Es histórico realmente, es algo bello que después de tanta represión, de tanta persecución, de tanto asesinato, pensar que Colombia era uno de los sitios donde los defensores de los derechos humanos eran más perseguidos, y perseguidos quiere decir, por lo tanto, asesinados en muchos casos, ¿no? Hablamos de un país que ha sufrido mucho, que ha perdido mucho, que por fin pues han tenido no solo una noche, sino, como decía el propio presidente, pues a partir de ahora Colombia se convierte, al fin y al cabo, en una especie como de proclama hacia la vida. Y yo creo que es precioso precisamente que Pietro saliera defendiendo pues esa paz, esa justicia social y esa justicia climática. Yo creo que dice mucho de cuál es el programa que quiere seguir Colombia, que se quieren dar la mano con muchos otros países que en breve van a tener también elecciones, como Brasil, del que esperamos mucho también y del que esperamos grandes alegrías por fin. Y yo creo, o quiero pensar quizás, de que este puede ser también un nuevo despertar de esa América Latina de izquierdas que mira hacia la gente, que mira hacia el medio ambiente, que mira hacia el planeta, pues con unos objetivos completamente distintos que tienen que ver con la vida, con el planeta, ¿no? Y con la prosperidad.
Y yo creo que es la mejor noticia que podíamos tener ayer por la noche. Ahí nos vienen las buenas noticias. Tuvimos Chile hace muy poquito, esta noche pasada Colombia, y seguro que prontito Lula es elegido presidente en Brasil, y el cambio a nivel global, a nivel planetario, va a venir desde la América Latina, que se está rebelando, que se está levantando, que no acepta más tutelas ni gobiernos títeres, y que le está mandando un mensaje claro al mundo, en el que la justicia social, lo decía Petro, la justicia social, pero también la justicia ambiental van a ser ejes importantísimos de la transformación de estos países, y igual es un mensaje del que Europa tendría que tomar nota. Y el cambio social en Colombia concretamente viene de décadas de lucha, pero recordemos que el año pasado el país se paró con un paro nacional liderado por los estudiantes, liderado por los jóvenes, por la gente que dijo ya está bien, hasta aquí hemos llegado, no toleramos más la represión del Estado, la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso, la diferencia que hay entre los ámbitos urbanos y rurales, y la connivencia de los gobiernos de derecha y de extrema derecha con el narco y con los paramilitares, ¿no? Entonces, fue la calle, fueron los jóvenes, fueron los estudiantes, fueron los nadie los que el año pasado empezaron esta revolución, que ayer culminó con la victoria de Petro y Francia, y que ahora empieza una de las canciones de campaña del Pacto Histórico, que se titulaba El Amanecer. Ahora empieza el amanecer para Colombia, y habrá que apoyar mucho a Petro y a Francia, porque van a encontrar seguro resistencias de los poderes económicos, pero aquí estaremos apoyando desde Barcelona, y seguro que desde toda América Latina también. Bueno, y ahora Boric está un poco menos solo también. Yo creo que eso es importante, de que hayan alianzas al fin y al cabo entre países cercanos. Y yo creo que Colombia también le está diciendo al mundo que ya está bien de esas recetas absolutamente fratricidas del FMI, que llevaron a la ruina, por ejemplo, a Chile, que experimentaron con humanos, haciendo probablemente el laboratorio humano más grande del mundo, destrozándoles cualquier tipo de vestigio de servicio público, con esas prácticas terribles de privatización hacia, por ejemplo, la educación o hacia, por ejemplo, las pensiones, que dejaron a miles y millones de personas absolutamente en la miseria. Y creo que esta es la reacción, al fin y al cabo, de los nadie, esa preciosa frase que hacía Freire, ¿no? Y los nadie se están rebelando y le están diciendo que las recetas ya las ponen ellos, que tienen que ver con la gente, que tienen que ver básicamente con vivir bien, con justicia social, y con lanzar un mensaje de esperanza también al mundo, de que hay otra forma de gobernar, y que además, como hemos visto también en España, es más efectiva y más eficiente, tanto en lo humano como en lo político como en lo económico. Y es que hemos demostrado precisamente en estos 2 últimos años que subiendo salarios no hay más paro, que subiendo el salario mínimo interprofesional lo que logras básicamente es que haya menos gente en la pobreza, y que haciendo políticas básicamente basadas en los derechos y en equilibrar la balanza, por ejemplo en el ámbito laboral, pues lo que logras es que haya más empleo, que haya mejores salarios y que la gente tenga más capacidad también para decir no cuando se le planta un trabajo precario que no llega a sus expectativas, ¿no? Ahora estábamos viendo en pantalla el tuit de Francia Márquez, que decía que se levanta la voz de los que ya no están, y también un recuerdo desde aquí para todos los que no han podido llegar a ver la victoria de ayer por la noche, pero que la victoria es sobre todo suya, porque son los que la batallaron durante décadas y los que sufrieron esa represión durante décadas también. Creo que tenemos un vídeo de Francia, de la intervención de Francia Márquez de ayer, que si lo podemos pinchar, porque también pone la piel de gallina. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos
las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Se puede aplaudir aquí en Se puede directo. aplaudir. Estamos los dos con la piel de gallina absolutamente. Y es que lo resume el eslogan. O sea, vivir sabroso me parece uno de los eslóganes más bonitos que he visto en tiempo en la política. Y yo creo que es importante también las frases que uno pone énfasis. Y aquí Francia estaba hablando de paz, de amor, de justicia, de dignidad, de mujeres. Yo creo que es sin duda un eslogan a lo grande que intenta abrir Colombia por fin a sus ciudadanos y ciudadanas y no solo a los narcos, ¿no? Bueno, y que antes cuando hablábamos de Andalucía hablábamos de la necesaria unidad. Claro. El Pacto Histórico también es un proyecto de unidad. El Claro. Pacto Histórico ha sido un proyecto que no nace de la nada, nace de la generosidad de mucha gente, de muchas organizaciones, de muchos partidos que discrepaban en muchas cosas, pero que se han puesto de acuerdo en dos necesidades estructurales que tiene Colombia. Una es desarrollar los acuerdos de paz, que llevan años congelados en un cajón, y el otro es combatir la desigualdad estructural que padece el país, uno de los países más ricos de América Latina y que padece unas tasas de pobreza insultantes y que hay que combatir inmediatamente. Sobre esas dos premisas tan sencillas se pusieron de acuerdo para combatir a la derecha, a la extrema derecha y a los oligopolios que desde Miami gobernaban Colombia hasta ahora, y el candidato Rodolfo, que ayer competía con Petro, era eso, era un empresario a sueldo de Miami que pretendía imponer los intereses de Estados Unidos otra vez en Colombia. Afortunadamente ha quedado derrotado él, ha quedado derrotado el establishment de la derecha en Colombia, han quedado derrotados quienes apoyaban a los paramilitares y ahora se empieza una etapa nueva, este cambio por la vida que nos da muchísima esperanza a todos los rincones del planeta. Vamos. Vivir sabroso, papi. Vamos a vivir sabroso. Y Listo. yo creo que podemos ir además a una última hora a la que también pues nos alegramos, que tiene que ver también con vivir sabroso y con sobre todo vivir con un poco de sentido común. Así que vamos con una noticia de última hora. Vamos a ver si la tenemos. Sí. La tenemos. El COE Es descarta que- definitivamente la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030 de Cataluña-Pirineos. No sé si la conocéis todos y todas, ¿eh? Sorpresa. ¿Quién se lo podía imaginar después de una coordinación institucional tan fina, verdad? De tantos acuerdos y además pues con un apoyo, en este caso científico, tan desmarcado como era en el caso de los Juegos Olímpicos, donde todos aquellos que saben un poquito de lo que vendría siendo el clima, pues se planteaban básicamente qué iba a pasar con la nieve, porque lo más probable es que al 2030 pues básicamente no haya, ¿no? Yo creo que el gobierno debería de reaccionar también, yo creo que es importante decirlo, con una respuesta también a los Pirineos. Hay una parte del apoyo que había en nuestro territorio que tiene que ver con la dejadez de nuestras instituciones hacia una parte del territorio en el que también viven personas y en el que es importante, es más, por una cuestión también climática, que siga viviendo personas para cuidar, por ejemplo, los bosques. Y por lo tanto es imprescindible que haya una respuesta en términos de desarrollo industrial, de desarrollo económico, que tenga que ver con un desarrollo territorial sin hacer polvo básicamente lo poco que nos queda, en este caso pues de los bosques y de nuestras montañas, y apoyados pues por los científicos sin apresurar ese cambio climático que estamos viendo estos días, ¿no? Estamos rodeados de incendios, Cataluña está básicamente en llamas. Y creemos que es importante que poco a poco, aunque sea pues por un desmán político, vamos a celebrar que estos juegos no se celebren y que tengan un poquito más de tiempo para poder reflexionar sobre lo que realmente necesita Cataluña y los Pirineos y lo que no necesitamos ni en Cataluña ni en tantos otros sitios. Sí, es que era una ideaca. O sea, después de vamos a ampliar el aeropuerto, la siguiente es el Barcelona World, vamos a hacer macrocasinos en Tarragona y luego vamos a hacer unos Juegos Olímpicos de invierno en plena emergencia climática. ¿Qué puede salir ideaca, mal? ¿qué puede salir mal? Estaba súper bien pensado, no sé cómo no ha salido bien. En cualquier caso, yo creo que es una victoria, pero no es una victoria definitiva. Yo creo que esta misma gente que estaba impulsando esta propuesta van a intentar volver a impulsarla a la siguiente convocatoria, que es en 2034, así que va a haber que seguir plantando cara y dando los argumentos que dabas tú ahora, ¿no? Al final, de que al Pirineo no se le puede comprar con infraestructuras a cambio de dejar hacer una barbaridad como esta, que las infraestructuras el Pirineo las tiene que tener porque las merece igual que cualquier otro territorio, igual que cualquier otro
ciudadano que vive en otro punto de Cataluña, y que no puede estar vinculado a hacer una barbaridad como esta, ¿no? Hacer unos Juegos Olímpicos de invierno cuando estamos padeciendo las peores olas de calor de nuestra historia reciente, ¿no? De hecho, hay como una contradicción histórica, porque el Pirineo fue, hace 80 años aproximadamente, es allí donde estaban una parte importante de las industrias que desarrollaban nuestro país, cementeras, etcétera. No estamos en este momento apoyando ciegamente este tipo de industrias, pero sí la industria, ¿no? Claramente hay muchísimos recursos, como son la biomasa o muchas otras, que podrían estar desarrollándose allí en el Pirineo y que podrían no solo dar un crecimiento económico para la zona y por lo tanto puestos de trabajo, sino que además podrían colaborar de forma positiva con el resto del país en el combate contra el cambio climático. Yo creo que es importante cambiar el chip, activar, eso sí, ya que hemos puesto en el radar a los Pirineos, ya era hora de que el gobierno por fin mirara, en este caso, hacia el norte de Cataluña, pero necesitamos que lo haga en un sentido diferente, pensando en las personas, pensando en el medio y pensando en el país. Y dejar de entender una parte del país como un decorado. Exacto. ¿No? Porque el gobierno, yo creo que entiende una parte del país como decoración para el área metropolitana. ¿No? El Pirineo no es un decorado para ir a pasar el fin de semana. En el Pirineo vive gente y tiene los mismos derechos a tener los mismos servicios que tenemos los demás. Claro, no es que sea gente caprichosa que diga, oye, mira, es que me gustaría tener el médico a 15 minutos. No, es que estamos hablando de un territorio que para hacer una operación sencilla, en muchos casos tienen que recorrer pues hasta 1 hora y media o 2 horas para poder llegar a un CAP de referencia o a un sitio hospitalario o, por ejemplo, las escuelas rurales, ¿no? Estamos hablando de sitios que las cuestiones más básicas a las que estamos acostumbradas todas y a las que ninguna renunciaríamos, allí no tienen acceso regular. Y por lo tanto, en este caso, pues tender la mano a ese territorio y empujar un poquito a la Generalitat a que se dejen de juegos imposibles sin nieve y que apuesten por unas infraestructuras que tengan que ver pues con los servicios básicos y con los servicios públicos, que yo creo que es como el primer A del abecedario para poder construir básicamente un territorio con vida y con capacidad económica. Per la vida, vinga Pirineus. Vamos a pasar al último reaccionando que tenemos. Aquí lo tenemos, una campaña publicitaria oculta la bandera arcoíris de los andenes de Chueca en pleno orgullo. Esto va a ser la libertad. Esta es la libertad, efectivamente, esta es la libertad de la innombrable. Bueno, es bastante lamentable que el PP esté jugando a ser más de extrema derecha que Vox y que esté participando activamente de esta idea de que ser LGTBI, que sentirte como te quieras sentir, que querer a quien quieras querer, forma parte de una ideología y que se llama la ideología LGTBI y la ideología de género. Aquí tenemos una derecha que está jugando a ser extrema derecha y que está generando un discurso de odio que se traduce ya en las calles, se traduce en violencia, se traduce en odio en la calle y que es desastrosa, ¿no? Que deberíamos considerar cómo la frenamos y que afortunadamente hay modelos antagónicos, contrapuestos, que defienden el amor, que defienden la vida, que defienden de verdad la libertad, no la libertad de la innombrable, sino la libertad de verdad. Bueno, además tiene un punto como ridículo, ¿no? Es decir, borrar el arco iris precisamente en la parada de metro de Chueca es hasta risible, porque uno no solo hace falta que salga por la calle de Chueca para ver pues cómo de implicado está ese barrio precisamente con la cuestión LGTBI, ¿no? Pero efectivamente son dos maneras de gobernar. Está Madrid ocultando pues esta bandera arcoíris, ocultando también, por qué no decirlo, esa bandera que colgaba en el Ayuntamiento de Madrid a favor de los refugiados, con, por ejemplo, Barcelona, que claramente hace bandera de la defensa del colectivo LGTBI, no solo colgando banderitas o pintando serigrafiados, sino impulsando, por ejemplo, oficinas para poder denunciar agresiones o para poder preguntar cualquier tipo de cuestión relacionada con lo mismo, ¿no? Yo creo que son dos formas de gobernar, que en esto sí no solo tiene que ver con el amor o con el odio, sino tiene que ver con el respeto y con qué tipo de ciudades y de entornos seguros o no queremos propiciar. Creo que Barcelona es una ciudad que claramente avanza hacia ese respeto, que avanza hacia intentar generar una hegemonía en torno a los derechos humanos y un mensaje hacia aquí, hacia
en este caso hacia la innombrable que decía Jordi, ¿no? Pero sí, vamos a nombrarla, Marta Díaz Ayuso. Vamos a decirle que no van a lograr, en este caso, pues amainar nuestra voluntad y nuestras ansias de cambio, y que claramente vamos a tirar para adelante. O sea, no se borra la cuestión LGTBI a partir de eliminar una bandera precisamente pues en Chueca, ¿no? Es bastante ridículo. Así es, y vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir queriendo a quien nos dé la gana de querer, nos vamos a seguir acostando con quien nos dé la gana de seguirnos acostando, y nos seguiremos sintiendo como nos dé la gana de seguir sintiéndonos, diga lo que diga la derecha, diga lo que diga la extrema derecha. ¿Le moleste o no? Y les moleste o no, evidentemente. A revolver en las sábanas no estáis invitados. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Lo podemos vamos a introducir... Una cosa sí quería decir yo. En cuestión de derechos humanos no hay opiniones. Yo creo que esto es importante. No son ideologías de género o ideologías LGTBI. Estamos hablando de derechos humanos. Y en eso no es opinable. Son unos mínimos muy bajitos, pero en esos mínimos muy bajitos que tienen que ver con la protección de la vida y de lo más intrínseco como ser humano, creo que allí no hay discusión y no puede haber debate al respecto. Así que no se trata de que nos gusten más o menos las personas que sienten o padecen diferente a nosotros. Se trata de simplemente que seamos capaces de respetar la diferencia y de aceptar que, insisto, hay unos mínimos comunes de decencia humana. Y allí se encuentra la cuestión, yo creo. Me parece un cierre maravilloso este que acaba de hacer Aina. Y con esto pasamos a nuestra invitada en la entrevista de hoy de la Futura News. Vamos con Aida Gascón. Qué guay tener aquí a Aida Gascón, porque además de ser la directora de Anima Naturalis en España y una activista incansable desde hace un montón de años por los derechos de todos los animales, además de todo esto, es mi amiga, la queremos mucho y bueno, siempre estamos intentando colaborar con las cosas que hacen y que tiran para adelante, y es un placer que nos hayas dicho que sí, que hayas querido estar aquí, que te dejes entrevistar aquí. Hombre, ¿cómo en no? La Futura. Además, yo creo que es la invitada que nos trae el fondo más bonito desde que llevamos a gente entrevistando aquí La Futura. Bueno, y tenemos a Luqui, está Luqui ahí al fondo en el sofá. Mira, lo conoces. Un saludito claro. para él. Un saludito para Luqui. ¿Cómo estás, Aida? Pues bien, bueno, un poco cansada porque ayer por la noche me fui a dormir como a las 3 de la madrugada porque vine de grabar Toros Embolados en Vinaròs y en Terras de l'Ebre. Entonces, bueno, ahora me haré una siesta después de esta charla. Pero bien, bueno, todo bien. Ahora luego hablaremos de todo esto de los toros embolados y del seguimiento que hacéis desde Anima Naturalis, pero yo quería empezar preguntándote por el Beckfest. O sea, qué bien. Este fin de semana pasado hicisteis el primer Beckfest en Barcelona, además lo petasteis mogollón. Felicidades, y te queríamos preguntar cómo fue y sobre todo, ¿por qué creéis que es importante hacer un Beckfest en Barcelona? ¿Por qué necesita Barcelona un Beckfest y si habrá más ediciones? Pues, ¿por qué es importante? Bueno, la idea la nació en 2019 porque lo íbamos a hacer en 2020. Lo que pasa es que, claro, pandemia, y no lo pudimos organizar ni para el 2020 ni para el 2021, lo típico, ¿no? Que le pasó a todo el mundo, que iba posponiendo los eventos. Y ahora en 2022 por fin sí que lo hemos podido realizar, que en realidad ya todo lo teníamos medio hecho hacía 2 años, digamos, los artistas contactados, las food trucks de comida vegana, las empresas, los stands de ONGs, que también había un espacio de ONGs, las charlas, muchas de ellas ya las teníamos atadas desde hacía 2 años, pero bueno, al final han sido muchos meses de muchísimo trabajo, pero estamos muy satisfechas, la verdad, porque pues 2 días antes de que fuera el evento, que fue el 11 y 12 de junio, en la antigua fábrica de Estrella Damm, que el lugar es absolutamente increíble, bonito, yo creo que no existe en Barcelona un lugar más... digamos, que potencie tanto, ¿no?, la causa de los derechos de los animales, el veganismo, como la antigua fábrica de Estrella Damm, que es como, no sé, muy bonito, espacios interiores, espacios exteriores, la sala de conciertos súper chula y la sala de charlas, bueno, ahí es donde más lo petamos. La verdad que sabíamos que la comida siempre triunfa, pero las charlas
tuvimos de todo, desde santuarios y protectoras que explicaban un poco su experiencia, sus vivencias y tal, desde también líderes de diferentes organizaciones, hablamos de activismo, de nutrición vegana, hicimos show cookings también, así que bueno, las charlas se llegaron a llenar como con 200 personas o así. Y al final el Vegfest ha venido para quedarse, yo creo, ¿eh? O sea que ya podéis agendar para el año que viene. Sí, ojo, primicia en mayo, va a ser en mayo, porque cada vez el cambio climático hace que el verano llegue antes y lo que sí que pasamos es bastante calor. Hizo bastante calor, es que fue la ola de calor, ¿no? Y el año que viene y los siguientes tiene pinta de que va a ser así también. Entonces, bueno, lo pasaremos a mayo para ver si se está un poquito mejor, pero no, sí, o sea, tenemos intención de hacerlo cada año y además no era la primera vez, en realidad ya es un evento que hicimos en Madrid, en Elche, en Logroño y en Zaragoza. Y siempre fue un éxito, tanto en las charlas como gente que venía. Lo que pasa es que aquí en Barcelona ha sido por todo lo alto, porque han pasado como unas 1.200 personas o más, y podrían haber pasado más personas, pero es que no queríamos que nos pasara como el Primavera Sound, que colapsaron con las colas, no queríamos eso, y detuvimos la venta de entradas en realidad antes de tiempo, un poco por novatas. Podríamos haber vendido muchas más, muchas más. Pero vale por prevenir. ser súper prudente. Es una actitud inteligente. Sí, no, sí, para ser la primera vez sí, pero el año que viene ya con la experiencia, sí, va a venir mucha más gente porque hay el espacio, ¿no? El espacio está ahí y cabía más gente. A pesar de las charlas, no sé, Ahora que hablamos, por ejemplo, de productos veganos, en este mes que es el Pride, hace mucho tiempo que se habla pues del purple washing, ¿no? ¿Tienes la misma sensación que está pasando algo parecido en este caso, con el animalismo? Es decir, empiezan a haber muchos productos etiquetados como cruelty free, gallinas felices, etcétera. ¿Tienes la sensación que quizás se ha avanzado mucho en el lenguaje respetuoso hacia los animales, pero quizás las prácticas no han variado tanto? Sí, totalmente, y seguirá pasando y cada vez más. Pero supongo que es positivo, en realidad, porque ya la causa por los derechos de los animales antes era algo como muy residual, muy de un colectivo muy de nicho, y ahora cada vez se está ampliando. Ya hay partidos políticos incluso que nunca te lo hubieras imaginado, como el Partido Popular, incluyen en sus programas algún que otro punto que es pura cosmética, pero eso quiere decir que saben que a la sociedad le importan los animales, y aunque ellos no confíen ni crean en esta causa, bueno, la meten un poquito así como para hacer un poco de animal washing también. Pero lo que sí que me parece grave son los sellos de etiquetado de bienestar animal. Eso sí que es un tema, eso es un temón, porque se está etiquetando con sellos de bienestar animal productos que no tienen bienestar animal, en realidad. ¿Por qué? Porque no existe un sello oficial, digamos, de un organismo público que etiquete el bienestar animal de la producción de cerdos, por ejemplo, o de terneros, ¿no? Es Lo decir, único son que las propias empresas quienes se ponen el sello y dicen, Exacto. lo hacemos estupendo. Es privado, sí, es privado. Son las propias empresas. También hay una ONG, por ejemplo, que es ANDA, que es una organización de protección animal que está dando este sello. Es un tema un poco peliagudo. Nosotros colaboramos con ANDA, pero es verdad que es bajarse muy al barro. Pero es verdad que esta organización es una ONG por la defensa de los animales, o al menos en elevar al máximo los estándares de bienestar animal, y sería la única en la que creo que se podría confiar de que ese sello es desinteresado, porque no proviene de la industria, proviene de una ONG de protección animal. Y aunque puede chirriar un poco, bueno, al final creo que tiene más credibilidad que sean las propias empresas que se otorgan sellos entre ellos. No tiene ningún sentido eso. Estamos teniendo en el chat una persona que dice que quiere empezar a ser vegana y que ¿Sí? y le están ofreciendo consejos. Y el @, que no lo he dicho, Aida también es Twitcher y cada semana hace Twitch en @Aida Gascón, y en @Animanaturalis también la podréis ir siguiendo. Aida, este mandato, digamos que está cambiando cosas a nivel institucional, a nivel legal,
para los derechos de los animales, en primer lugar, porque hay una Dirección General de Derechos de los Animales, ¿no? que ya de por sí es como una novedad, y porque está en trámite de aprobación la nueva ley de protección y bienestar de los animales. Es una ley que en principio tiene como un consenso muy amplio en el mundo animalista de que avanza en muchas de las cuestiones que eran primordiales, ¿no? para vosotros, para las entidades y las plataformas. ¿Cómo la ves tú? ¿Crees que será útil para el Estado? Y digamos, ¿cuál es la cuestión más importante que aborda esta ley desde tu punto de vista? Bueno, esta ley es importantísima porque lo que hace es igualar, al menos en mínimos, la protección animal en las diferentes autonomías en España, porque ahora mismo pues hay 17 leyes de bienestar animal, bueno, de protección animal distintas, y donde pues en Cataluña te puede salir una multa X por maltratar a un perro o a un gato, lo que sea. Te vas a la comunidad vecina, Aragón, o a la comunidad valenciana, y cambia radicalmente la cosa. Entonces esto no tiene sentido, ¿no? Que te salga más barato maltratar a un animal en una autonomía que en otra. Así que está muy bien que haya una ley que unifique todo, que lo homogeneice y bueno, y que también sea todo como más lógico a la hora de hacer denuncias. Por ejemplo, también lo que esta ley va a conseguir, si es que se aprueba, que ese es el único miedo que nos da de esta ley, es que no llegue a tiempo a aprobarse, porque estamos teniendo tiempos muy digamos, muy justos, ¿no? Porque el año que viene son elecciones estatales y como no se apruebe antes, que creo que son en junio, ¿puede ser? Sí, en junio. Bueno, no sé si están puestas la fecha, No pero están No está fecha, no están convocadas, pero más o menos si se por ahí van agota las el cosas. mandato, sí, en junio del año que viene. Vale, claro, pues entonces es que tenemos muy poco tiempo, queda un año ahora mismo y los procesos legislativos son, ya lo sabéis, súper largos, y luego el periodo de enmiendas y el Senado. Entonces, bueno, es posible que sí que se apruebe, y lo más importante para Animal Naturalis, al menos porque creemos que sería lo que acabaría con un mayor número de maltrato animal y de víctimas, sería la prohibición de la venta de animales en las tiendas. Yo creo que este es para nosotros un punto muy destacable, porque se va a acabar eso de que tú puedas ir a una tienda y comprarte un canario o una tortuga o un perro o un gato ahí expuestos, ¿no? O hámsters, conejos, un montón de animales que se están vendiendo, y la gente los compra sin tener mucho conocimiento. En la mayoría de los casos tampoco te obligan a hacer un cursillo para cómo poder tener una iguana en casa, con lo cual hay fugas, hay animales que sufren, que mueren porque no están correctamente atendidos, y sobre todo el tema perros y gatos, que es lo que satura las protectoras en toda España, ¿no? Y tenerlos ahí expuestos genera la compra compulsiva. Así que esto yo creo que va a mejorar mucho la situación de los animales y también de las protectoras, que yo creo que va a hacer que se alivie un poco la situación. Luego, bueno, sacrificio cero, las multas por maltrato animal van a ser más elevadas. Los circos con animales también, esto es importantísimo porque en Cataluña pues hemos sido una comunidad pionera en la prohibición de los circos con animales salvajes. Luego han venido muchas otras, y de hecho ya el 75% de la gente que vive en España vive en un territorio libre de circos con animales salvajes. Mira, ahí está Lucky merodeándome diciendo me sacas. Que por cierto también se acabó porque Lucky es un galgo, se acabó si se aprueba la ley, el entrenamiento a motor de galgos, de perros de caza, que los atan a coches para entrenarlos, para que corran más rápido y tengan más resistencia. Esto es una crueldad, una barbaridad, que es muy típico y está permitido en Andalucía y las Castillas, y bueno, esta ley pues lo prohibiría, ¿no? Y bueno, pues sí, dime. Estábamos pensando también a nivel de Cataluña, que siempre hemos sido un poquito más avanzados, por decirlo así, en materia de protección animal, y justamente ahora se ha registrado una propuesta que tiene que ver con los correbous y los toros ambulats, ¿no? Sí. Y te queríamos preguntar cómo lo ves. Justamente cuando empezamos la entrevista nos estabas haciendo mención de que habías estado ayer por la noche grabando imágenes. Explícanos cómo está la situación, por qué es tan importante que se avance hacia esta prohibición. A ver, la situación está un poquito de parálisis por elecciones municipales, yo creo. Animal Naturalis lleva batallando contra los correbous desde el 2011,
porque en 2010 se prohibieron las corridas de toros, pero no los correbous, y ahí es cuando dijimos, oye, ¿qué es esto de los correbous? Mucha gente lo desconocía, incluidas las organizaciones, y empezamos a descubrir el enorme número de toros embolados, que son como más de 100 toros embolados con fuego cada año en Cataluña. Y luego como 50 toros ensogados, vaquillas, encierros, 450 espectáculos taurinos cada año en Cataluña, ¿eh? Y todo esto financiado con dinero público, obviamente todo pagado por los ayuntamientos. Entonces, hemos estado muchos años yendo a grabar, de hecho es lo que seguimos haciendo, porque creemos que es muy importante conseguir estas imágenes, que no es nada fácil, tienes que ir a muchos para conseguir imágenes que logren transmitir ese sufrimiento del toro, ¿no? Y esa agonía. Así que es algo que no hemos parado de hacer, pero en 2019 un toro saltó de la plaza en Vidrieras, en un pueblo de Girona, y bueno, lo acabaron matando a tiros porque estuvo como 2 horas merodeando por el pueblo, se llevó por delante a 17 personas, que nadie murió afortunadamente, pero hubo heridos y hubo un herido de gravedad y al final el toro matado a tiros, ¿no? Bueno, pues esto nos impulsó a unirnos a varias organizaciones de Cataluña, que somos ahora mismo 9, y formamos la coalición Prou Correbous. Y a partir de aquí empezamos a tener reuniones, pero claro, en el Parlamento de Cataluña. Bueno, pandemia, elecciones anticipadas, así que todo se ha ido retrasando mucho y ahora, oh sorpresa, elecciones municipales, con lo cual quizá hasta el año que viene. Es verdad que se ha registrado una proposición de ley por En Comú Podem y la CUP, que se han puesto, digamos, de acuerdo y la han presentado de forma conjunta. Ojalá hubiéramos conseguido que más partidos se unieran a esa presentación conjunta para que saliera con más fuerza, pero bueno, 2 partidos que se ponen de acuerdo está muy bien también. Ahora lo que falta es valentía por parte del resto de formaciones, sobre todo pues esperamos que voten la mayoría de diputados y diputadas a favor, tanto del PSC como de Esquerra y Junts. Y bueno, el año que viene, ojalá. Gracias por hacer estas grabaciones, porque además ponéis en riesgo vuestra integridad y de hecho alguna vez habéis padecido alguna agresión y insultos y demás, y la gente que nos conoce llevan años haciéndolo y están dando la cara con el riesgo de que se la partan a veces, así que gracias en nombre de mucha gente. Aida, esta semana es una de las semanas negras marcadas en el calendario de la gente que defendemos los derechos de los animales, porque es la semana de Sant Joan. Y aquí en Cataluña se tiran toneladas y toneladas de pirotecnia, petardos, que hacen sufrir a muchas personas, pero que también hacen sufrir mucho a los animales. Cuéntanos un poco cómo afecta el lanzamiento indiscriminado de pirotecnia a los animales. Y una pregunta que es, si tú crees que de verdad la gente es suficientemente consciente del daño que pueden hacer por esa diversión de unos pocos segundos que es lanzar un cohete o lanzar un petardo, si la gente toma suficiente conciencia de las consecuencias de ese lanzamiento, ¿no? Yo creo que sí, que vamos por buen camino, aunque es muy lento, porque esto de tirar petardos en Cataluña por Sant Joan es una tradición. Igual que los correbous, las tradiciones es como, cuesta horrores. No sé, las personas somos como muy aferradas a lo de siempre, a la costumbre, ¿no? Por mucho que uno se crea progresista, da igual, ¿eh? Porque como le toques algo que lleva haciendo toda la vida, cuidado. Y bueno, yo creo que las nuevas generaciones sí que lo están entendiendo. Hay mucha más sensibilidad ahora que antes, no solamente por los animales, sino también por las personas pues vulnerables, ¿no? Las personas mayores, los niños pequeños, los bebés, las personas que están enfermas de algún tipo de enfermedad mental, que sufren mucho este tipo también de estruendos, ¿no? De estos ruidos tan fuertes. Y creo que hay más sensibilidad ahora, sobre todo en las nuevas generaciones. Pero a nivel político, bueno, es como siempre, muy pesado, pero se están viendo avances. Cada año, creo, no lo tenemos súper contabilizado. El año pasado sí que iniciamos una campaña contra la pirotecnia, o hace 2 años, en la que hicimos unas acciones, no solamente en Cataluña, porque en Cataluña es verdad que en Sant Joan es muy tradicional lo de los petardos, pero bueno, en la Comunidad Valenciana creo que nos ganan. Y luego en otras ciudades como Madrid en fin de año, es decir, la pirotecnia se usa en muchos lugares por distintas celebraciones, ¿no? Y
Y bueno, pues iniciamos hace 2 años esta campaña. Este año le hemos paralizado un poco, lo reconozco, porque nos hemos centrado demasiado en el Beckfest. O sea, demasiado no, era necesario. Lo teníamos que sacar adelante y todo no podemos, porque ahora ya viene San Fermín también y también tenemos una acción preparada para hacer en Pamplona. Entonces, bueno, este año no hemos podido ponernos mucho con el tema pirotecnia, pero bueno, sí que hemos publicado cosas en redes sociales para concienciar. Porque Animatrolis actúa por la vía de la concienciación y por la vía de la incidencia política. Y empiezo a pensar que la de la concienciación es más fácil y más rápida, ¿eh? Yo pensaba antes lo contrario, pero no, empiezo a pensar, a tener más esperanza en las personas que no en los políticos, la verdad. No, los políticos no, perdón, en la estructura política, digamos, lo que cuesta de mover. Puede haber muchos políticos que estén muy concienciados, pero lo que es la estructura y los procesos parlamentarios son, bueno, desesperantes. Bueno, a mí no me cabe duda que en este caso el poder municipal tiene un impacto muy grande, sobre todo lo que tiene que ver con animalismo o por supuesto con los correbous, y que genera además grandes controversias también dentro de los partidos, incluso aquellos que llevamos en nuestro ADN el animalismo y el respeto hacia los seres animales, ¿no? Yo te quería decir, porque te oía hablar de San Joan, decir, es tan difícil, ¿no?, cambiar una tradición. Y yo estoy de acuerdo con lo que comentabas. Yo creo que eso no, que ser una tradición no es un argumento, es simplemente un hecho, por decirlo así, no es un elemento de defensa ni de detracción. Creo que, quiero pensar, no, estoy segura, hay tradiciones que mutan, gracias a Dios, con el tiempo pasan a ser más adecuadas al momento, más civilizadas, ya no se lanzan cabras de los campanarios por decir una obviedad, ¿no? Pero creo que en el caso de San Joan, no sé si tienes la misma percepción, pero puede que el movimiento animalista se mueva mucho en torno al Código Penal, ¿no? Es decir, al prohibicionismo, al regulacionismo. Y no sé si precisamente en esta cuestión tendría quizás más interés de avanzar hacia un cierto diálogo entre la sociedad en el que podamos llegar a ciertos acuerdos en los que tengan que ver pues, en sitios, quizás en la potencia de los aparatos que se venden en torno al Día de San Joan, no solo por los animales, sino porque es un hecho que el día de San Joan hay muchos accidentes también entre niños y adultos que lanzan claramente petardos para los cuales no saben cómo hacerlo y llegan a quemarse o a producir incendios, ¿no? Entonces puede que fuera un momento para hacer una cierta alianza entre aquellos que defendemos el día de San Joan y también la pirotecnia y aquellos que no lo hacen por elementos diferentes, y poder acotar no tanto una prohibición, sino más bien una regulación en torno a aquello que tiene que ver con el sentido común, ¿no? Es no padecimiento, no riesgo, acotar ciertos sitios y además, en mi caso, yo que estoy convencida también, acotar también la potencia de ciertos cohetes, ¿no?, que creo que son un peligro. Sí, claro, tiene que haber una transición. Cualquier prohibición pues siempre va a ser mejor y más aceptada por la sociedad si es, digamos, progresiva, ¿no? Si primero se va prohibiendo lo más malo o lo más inaceptable y luego ya pues al final lo que quede así como residual pues al final acaba desapareciendo, ¿no? Y de hecho yo creo que sí que estamos muy abiertas al diálogo, al menos en Animatrolis, y a veces incluso se nos acusa de eso, de ser como demasiado light en nuestras propuestas que acabamos aceptando, ¿no? Porque en el tema correbous al inicio pedíamos la prohibición total de todos los correbous, de todas las modalidades, y al final hablando, es verdad que bueno, entablando ese diálogo incluso con la gente más afectada en las Terras de l'Ebre, veíamos que sí había una aceptación social a prohibir el toro ensogado y el toro volado, pero dejar el resto de modalidades que, bueno, son crueles igual, pero no, digamos, no son tan agresivas para el animal, ¿no? Entonces, estamos abiertas al diálogo y en el tema pirotecnia también entendemos que hay que ir reduciendo pues esto, la potencia, no venderlo en cualquier sitio, ¿no? Para no fomentar que en determinados lugares pues lo compras y ahí mismo lo tiras, ¿no? Pues bueno, que haya como unos lugares más acotados para practicar este tipo de actividad y que no afecte absolutamente a todo el mundo, porque lo que hay ahora, creo, y también en la Comunidad Valenciana, es tú tiras el petardo donde quieres, ¿no? Entiendo que hay una ley que sí que regula los petardos más fuertes, en teoría creo que están prohibidos en las zonas urbanas, pero claro, ¿quién persigue esto?
Es que ¿quién lo persigue? Si se está permitiendo venderlos, es un poco como los collares de pinchos, que está prohibido utilizarlos, pero se venden. Entonces lo estamos haciendo mal, hay que prohibir venderlos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay que regular muchas cosas de las que decías. Las categorías de la pirotecnia, que es hasta del C1, C2, C3, C4. Los C4 son los únicos que tienen restricción por edad, que se venden solo a mayores de 18. Todos los demás los puede comprar cualquier persona, tenga la edad que tenga, y usarlos cualquier persona. Y estamos hablando de que un cohete C3, C4 tiene una potencia sonora igual a la de un avión despegando. Es decir, es un impacto sonoro brutal, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que meterse en anular las categorías más altas, dejarlas solo para profesionales, si es el o caso. garantizarlo, exacto. Es decir, yo creo que la mayor parte de gente que compra un C3 o un C4 no es consciente de la potencia del artefacto, y en muchos casos, insisto, ya no es el peligro hacia terceros, sino hacia uno mismo. Hay niños que están tirando cohetes que claramente no saben cómo lanzarlos, y adultos también, insisto. También os recomiendo, en YouTube hay un vídeo que ha salido las últimas semanas, documental, que es Tras el estallido, que está muy bien para ver cómo afecta la pirotecnia a personas y animales. Aida, hablábamos de prohibir o regular, ¿no? De cómo hacemos exactamente estas transiciones que nos explicabas, ¿no? Con la caza igual. Es decir, con la caza tenemos el debate sobre prohibir la caza, que es, digamos que es una cosa que vemos un poco lejana, ¿no? O regular mejor la caza, o profesionalizar la caza, dicen algunos documentos, ¿no? que publican las entidades animalistas. Y si prohibimos la caza, el primer argumento que nos dan los cazadores o el entorno de la gente que defiende la caza es cómo vamos a parar la superpoblación de determinados animales que no tienen depredador, ¿no? Gracias a los cazadores se para esa superpoblación. O sea, ¿cuál es la respuesta que dais a este argumento? Claro, yo creo que no se puede prohibir la caza ahora mismo. Hay que hacer todo un estudio de cómo hacerlo, de cómo acercarnos a esa prohibición total, ¿no? En el futuro, que en el futuro, digo, pues podría ser dentro de 10 años, pero claro, habría que ponerse ya a analizar cómo se hace, ¿no? Y realmente cuál es esta gestión que están haciendo los cazadores, o si incluso están provocando ellos el problema, ¿no? En el caso de los jabalís, me gusta mucho centrarlo en el caso de los jabalís, primero porque es un problema que tenemos en Cataluña y también en muchas comunidades autónomas y que se consideran plaga, ¿no? Los jabalís funcionan por manada matriarcal, ¿no? Hay una hembra que es digamos, es la jefa de esa manada, y además normalmente es una hembra adulta y bastante mayor. Es una hembra que sabe y que tiene potencia. Los depredadores naturales no irían hacia esa madre, irían hacia los pequeños, hacia los jabatitos, ¿no? Porque son inexpertos, son más fáciles de cazar, y ese sería lo natural, ¿no? Que los depredadores, si los hubiera, y espero que los habrá en algún momento porque se empiece a reproducir el lobo, por ejemplo, pues atacan a los pequeños. Los pequeños y pequeñas son los que son más fértiles. En cambio, la madre no. La madre, que es la más, digamos, la que lleva años y años protegiendo esa manada, es poco fértil, digamos, y difícil de cazar. Pero ¿qué pasa con los cazadores? Que se van a la presa más grande, normalmente, se van al animal más tocho. Es decir, que al final acaban haciendo es matar a la hembra, que es la matriarca de la manada, que la mantenía junta, cohesionada, y al matar a la madre, no solamente estás matando al animal menos fértil, el que tiene menos capacidad de reproducirse, sino que estás haciendo que esos jabatos, bueno, o esas hembras que igual ya están en edad reproductiva, pero no se reproducen con los machos que se acercan a la manada. Y son los más fértiles, pero como la matriarca es la que manda, es la única que se reproduce. Pero es poco fértil, con lo cual se reproduce poco. Pero si la matas, esas hembras que son muy fértiles se escampan, digamos, se dispersan. Se dispersan. Sí. Y se empiezan a reproducir con esos machos. Con lo cual, matar a las hembras, las más grandes, que son las matriarcas, están generando un problema de superpoblación también. Todo eso sumado a que se lo estamos poniendo muy fácil en las zonas urbanas con los contenedores, el sistema de basuras que tenemos, que les estamos poniendo la comida muy fácil. Entonces, claro, bajan y provocan daños a los cultivos y todo eso, ¿no? Y molestias a los vecinos y tal. Pero matar nunca es solución, es como las palomas.
la población de palomas en Barcelona hace años, cada año era más y más y más. Y el Ayuntamiento de Barcelona hace años, cada año contrataba los servicios de una empresa exterminadora de plagas y a pesar de que mataba un gran número, creo que incluso llegó a matar, igual 400.000 palomas, igual es una exageración, pero más de 100.000 seguro. Y cada año había más y más y más. Y cada año se tenían que matar más. Ahora, con el sistema del pienso anticonceptivo para las palomas, se está reduciendo la población y no se están matando. Y no está habiendo un problema de superpoblación, con lo cual matar no es la solución, porque lo que hacen es proliferar todavía más, porque estás matando ejemplares que no son los que los depredadores matarían, ¿no? Claro. Así que bueno, para terminar el tema caza, yo lo que creo que sí que tendría que hacerse es prohibir las granjas cinegéticas, que son, por un lado tenemos supuestas plagas de jabalís y por otro lado tenemos granjas criando jabalís, no tiene ningún sentido, o corzos o liebres, es decir, especies cinegéticas. Y por otro lado, prohibir las batidas de caza, estas fincas que tú pagas 3.000 euros por ir a matar animales que están encerrados en un recinto de muchas hectáreas, pero cerrados. Entonces, eso tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Si hablamos de la gestión cinegética, ahí es donde creo que hay que sentarse a hablar con biólogos, con partes desinteresadas en el acto de matar, digamos, que no tengan conflicto de intereses, y hablar de cuál podría ser la mejor solución para los animales. Ahora que hablabas de granjas, te queríamos preguntar también por las macrogranjas. Es decir, hemos tenido un año en el cual el Chulotengoid se convirtió en una especie como de topic, ¿no? Y tenemos por un lado a las organizaciones europeas y grandes instituciones básicamente diciendo que hay que comer menos carne. Tenemos por otro lado a la derechona pues haciéndose fotos ridículas con grandes manjares de carne y diciendo que no hay ningún riesgo para nada. Y por otro lado los animalistas promoviendo el veganismo y el no consumo de carne. Y yo creo que, especialmente desde las instituciones, yo creo que se actúa con un punto de miedo a reconocer elementos tan importantes como que todos los estudios científicos reconocen que el consumo de carne, especialmente abusivo, pues está conectado, por ejemplo, con el cáncer o con otras enfermedades, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo abordamos este debate? Sabemos que vosotros os habéis dedicado, igual que decíais con los correbous, también a filmar imágenes que, a mi modo de ver, pues son tremendamente impactantes y muy duras sobre, en este caso, pues la situación que están los animales dentro de estas macrogranjas. Y yo te quería preguntar, ¿dónde encontramos este punto de intermedio, si es que lo hay, o cómo transitamos esta cuestión, ¿no? Sí, pues como dices, hay que transitar hacia un futuro vegano. O sea, a mí no me cabe duda, es un futuro que no veremos, ¿eh? Aquí estaremos muertos ya todos, digamos los que estamos ahora mismo, ¿eh? Estamos hablando de las próximas generaciones. Positiva ella, gracias. No, pero no pasa nada, porque estamos plantando las semillas, o sea, tenemos que estar muy orgullosas de estar construyendo ese futuro que no veremos. O sea, me parece lo más altruista del mundo trabajar en algo que no nos va a beneficiar, ni tampoco vamos a ver el resultado, ¿no? Es un poco trabajar. En Colombia les ha ido bien esta forma de trabajar. ¿Dónde? En Colombia les ha ido bien, es decir, han pasado 200 años aguantando la derechona y por fin pues las semillas han fructificado, así que... Además Petro muy animalista y bueno, igual se acaba la tauromaquia en Colombia ya, muy prontito, gracias a estos resultados. Mira, ole Petro ahí. Pues sí, pues es una transición, es la transición proteica para pasar de la proteína animal, que es algo ya obsoleto, que en realidad pues no es obsoleto porque es muy vigente, pero en realidad es algo que en realidad ya está en el pasado, porque ya no se puede mantener. Al menos los niveles de consumo deberían bajar drásticamente, pero es que tenemos que empezar desde ya. Yo entiendo que hacerse veganos no, todo el mundo ahora mismo no puede, porque hace falta una gran fortaleza para luchar contra la cultura y la tradición que nos impregna en nuestra cultura y en nuestro entorno, porque todo el mundo en su familia come carne y está tan naturalizado, integrado en la sociedad, que ir contra eso no es fácil, ¿eh?
Hay que ver muchos vídeos de mataderos, de cómo viven los animales en las granjas, que por eso pues entramos en las granjas para documentar algo que es que si no la gente no lo va a ver en la tele ni en ningún sitio, ¿no? Cómo viven los animales en las granjas, que eso es peor que el momento del matadero, porque el matadero al fin y al cabo pues es el final de ese sufrimiento, ¿no? Pero cada vez más la gente ya está más consciente de reducir el consumo de carne por el impacto que tiene a nivel medioambiental, aunque sea por un tema egoísta de dejar un futuro a nuestros hijos, ¿no? Pero ahí ya no hay debate en el tema medioambiental, aunque algunos insisten en decir que no es para tanto, pero bueno, negacionistas, ¿no? Siempre los habrá. Y entonces yo creo que lo que hay que hacer es eso, reducir mucho el consumo de carne, pero reducir me refiero a comer carne una vez a la semana, ¿eh? Porque es que comemos carne cada día, la gente, la mayoría, y siempre sale el que dice, no, pero yo como poca carne. No, ya, pero es que embutido es carne, la boloñesa que le pones a los espaguetis es carne, el pescado también es carne, y además, por cierto, que comer pescado es peor que comer animales terrestres por el impacto medioambiental, ¿eh? También para los animales, los peces, pero a nivel medioambiental hay un documental que se llama Seaspiracy, que está muy bien, da muchos datos de cómo estamos, digamos, vaciando los mares de vida, y eso al final es muerte para todo el planeta, ¿no? Porque son el gran pulmón. Ya se lleva años diciendo que no es el Amazonas, que también, sino que el gran pulmón es el océano. Y si se vacían de vida, se muere el océano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, reducir, empezar a tontear un poco con la proteína vegana, ¿no? Pues ya sabéis, Eura, tofu, buscar recetas de cómo integrar esos ingredientes a tu alimentación, eliminar por completo el consumo de lácteos, porque no es para nada necesario, es muy fácil sustituir la leche de vaca por la leche de soja en el café. Bueno, hacer esos cambios progresivamente, buscar recetas sin agobiarse, porque también hay gente que lo que hace es va a la nevera, lo vacía todo, pero se agobia y luego vuelve a comer carne, porque, bueno, hay que informarse sobre todo de nuevas formas de cocinar, más que de nutrición, en plan, no agobiarse, o sea, a nadie le va a faltar en un inicio proteínas, ni minerales, ni vitaminas, pero sí que cuando ya llevas un tiempo, ahí ya sí yo recomiendo informarse de que, sobre todo el tema de vitamina B12, que es la única carencia que podríamos tener como veganos, y que la gente que come carne en realidad ya consume esa vitamina B12 a través de la carne, pero porque la carne ya viene enriquecida con vitamina B12 porque se la incorporan al pienso que come el ganado, porque como están todos estabulados, ¿no? El 95% de la ganadería es animales estabulados que no pastan, pues le tienen que suministrar vitaminas para complementar en los piensos, ¿no? Y entonces indirectamente los omnívoros o la gente que come carne está consumiendo B12 también química de pastillas, pero a través del pienso, a través de la carne. Los veganos la consumimos directamente y ya está, sin más preocupación. Qué guay, Aida, y qué interesante escucharte. Se nos ha acabado el tiempo, pero yo te quiero hacer la última pregunta casi en telegráfico, pero es una pregunta que hacemos a casi todos los invitados sobre política, sobre alianzas, ¿no? En tu caso, sabiendo que el tablero político en España últimamente se reconfigura cada 2 meses, pero sabiendo también que la derecha y la extrema derecha, que precisamente son los defensores de la tauromaquia, los defensores de la caza, los defensores de las tradiciones a ultranza, están en un ciclo que parece que es de crecimiento para ellos, es necesario que la izquierda se articule para plantar cara, ¿no? Para construir una alternativa. La pregunta básicamente es si el movimiento animalista debe estar en esa alternativa también. Es decir, si el movimiento animalista debe tomar partido político y implicarse, más allá de tener un partido propio animalista como es el PACMA, pero que no consigue resultados institucionales, sí en la alternativa de izquierdas que sí tiene poder institucional, debe estar el movimiento animalista, sí debe tomar partido para frenar precisamente la regresión de derechos que quiere el otro bloque, ¿no? El bloque de PP-Vox. Pues es complicada la pregunta, voy a intentar ser rápida porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, yo decir que yo soy de izquierdas, pero a la vez creo que quizás más importante y más interesante intentar influir y convencer a los partidos de derecha también, porque aunque me gustaría que España y el mundo fuera de izquierdas,
Y soy realista y creo que la gente cada vez va a ser más conservadora, porque la sociedad se está envejeciendo y bueno, hay estudios, ¿no?, que dicen que la gente cuanto más mayor se hace, más conservadora se vuelve y tiende más a votar partidos más de derechas. Entonces creo que es un poco inevitable que al final siempre ha gobernado la derecha, la izquierda, así que creo que es más útil intentar que la derecha entienda también que los animales tienen que ser protegidos y respetados, aunque entiendo que la izquierda siempre va a estar mucho más abierta a abrazar estas causas y a tenerlas en cuenta en sus programas y en sus actividades, ¿no? Pero creo que hay que influir también a los partidos de derecha, no creo que no haya que dejarlos de lado, en esto. Bueno, yo estoy de acuerdo, es decir, nunca hay que dejar de lado a la derecha en nada en general, es decir, ni en el animalismo ni tampoco en la lucha contra el cambio climático. Yo creo que intentar arrastrarlos a un ladito y básicamente regalarles el negacionismo, pues no ayuda absolutamente a nadie, ¿no? Pero yo sí me planteaba, es decir, ante un 2023 en el cual claramente habrá un poco la batalla de los dos mundos, donde se verá claramente un dibujo de qué tipo de sociedad queremos avanzar, teniendo en cuenta que el PACMA hasta ahora no ha tenido capacidad de sacar ningún tipo de diputado, por lo menos aquí en España, ¿no? En Portugal sí, creo que sacó uno, lo cual es un logro, pero tampoco tiene esa capacidad de incidencia política real. Yo me preguntaba, teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo, por lo menos en el Estado, un gobierno que sí que ha llevado a la práctica muchas de las reivindicaciones que hacía el colectivo y que incluso dentro del propio Ejecutivo han habido pues, otras batallas más discursivas, pero que también se han dado, ¿no? Me pregunto si no sería un buen momento de hacer una gran alianza por la vida y de intentar, en este caso, pues hacer una influencia no tanto discursiva como sí legislativa, ¿no? Sí, totalmente sí. Yo creo que el caso de Equo es un partido que ha sabido integrarse en estas confluencias y creo que PACMA debería hacer lo mismo, no a todos los niveles, creo que a nivel estatal creo que podría ser interesante, en Cataluña también, en otras comunidades o a nivel de algunos municipios, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de Andalucía, yo no me convence mucho que PACMA se hubiera unido, más que nada porque es que en Andalucía, o quizá en las Castillas, el tema de la protección animal está tan atrasado todavía que es que ni siquiera la izquierda lo tiene muy en cuenta, ¿no?, en la práctica. Pero en aquellos territorios donde sí los partidos han demostrado un interés real por la defensa de los animales, por supuesto sí creo que el PACMA debería unirse a esos partidos que han demostrado por su historia que sí, que se lo creen, que no es solamente fachada o intentar captar votos, sino que de verdad lo aplican. Y creo que ese es el caso bueno, tenemos la oportunidad a nivel estatal. Yo creo que sí, que sería la oportunidad de que el PACMA además consiga un representante. Si no, es que el PACMA no va a conseguir nunca un representante, yo creo, y bueno, están de bajada. Tuvieron su momento álgido, ¿no?, en las elecciones europeas, pero le va a costar muchísimo remontar. Entonces yo creo que es el momento ya de esa unión. Pues vamos a ver si vamos a acabar con este mensaje positivo final y vamos a ver si es verdad y conseguimos que el movimiento animalista pueda incluir su agenda en una de los grandes bloques políticos que se tienen que generar en España y si tenemos más representantes que defiendan los derechos de los animales en las instituciones a partir de ahora. Aida Gascón, directora de Anima Naturalis, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros y te volveremos a llamar. A llamar otro día, seguro. Sens dubte. Moltes gràcies, Aida. Doncs gràcies a vosaltres. Y vamos a terminar, hacemos un repaso de lo que viene esta semana. Venga. El martes a las 6, Nuria Draos en el especial final de temporada de Generación Sin Miedo con Carla Galeote. Y el miércoles a la 1 tenemos a Brigitte Vasallo, que es una escritora increíble y a la que no os podéis perder. Y el miércoles a las 7 también, otra escritora, Gracia Trujillo, con H y con Miriam. Y el jueves a las 7 tenemos el capítulo final de Academia Jedi con Guiomar Rovira y con Toret, que tampoco os lo podéis perder. O sea que ya veis que es la última semana antes de cerrar temporada, pero que viene cargadita, así que conectados. Es un poco como San Juan, pero sin petardos. Sin petardos. Sin ofender a nadie. Con petardos que hagan muchas luces, pero que no hagan nada de ruido, por favor. Bueno, dejamos una discusión.
tengámosla. Feliz final de temporada, porque Aina y yo ya no nos volvemos a ver con vosotros hasta septiembre. Que descanséis mucho, portaos bien o no, lo que os dé la gana este verano. Y pero nos vemos disfrutar pronto. esa política sabrosona de la que reivindicamos, así que pasar un buen verano, todos, todes y todas. Así que muy buen verano. Adiós.